Unai Emery será el sustituto de Steven Gerrard en el banquillo del Aston Villa y hoy os vamos a hablar de cómo pueden ser los villanos del entrenador español. Bueno, Unai Emery que vuelve al fútbol inglés. ¿Estás contento? ¿Unai Emery te gusta? ¿Es un entrenador? Pues sí. Y sobre todo para un proyecto como el Aston Villa, creo que ahora mismo el mayor atractivo que tienen los villanos va a estar en el banquillo. O sea, creo que la pieza más diferencial que va a tener el equipo es Unai Emery. Sí, la verdad es que muchas ganas de ver este regreso de Unai Emery al fútbol inglés. Él siempre se había mostrado abierto a volver, siempre había dicho, bueno, es una liga muy atractiva, me encantaría volver, lo ha dicho siempre, incluso estando en el Villarreal, decía, bueno, pues sí, me gustaría volver, de hecho tuvo esa oportunidad en el Newcastle, de la que hablaremos a continuación. Finalmente se ha confirmado su regreso de la mano del Aston Villa. Ayer anunciaron los villanos el fichaje de Unai Emery, dio la impresión de que había sido una operación muy rápida, pero ahora veremos que no lo ha sido tanto. Sustituye a Steven Gerrard, ya hablamos de el despido de Steven Gerrard en un vídeo anterior que podéis consultar en caso de que queráis ver un poco pues cuáles fueron los problemas que tuvo Steven Gerrard en el banquillo del Villa y algunas de las cosas que se va a encontrar Unai Emery en el equipo de Birmingham. El Villa, que ha pagado la cláusula de rescisión de Unai Emery en el Villarreal, que era de 6 millones de euros para cerrar la incorporación del entrenador vasco. Decía yo, Pablo, que aunque se ha cerrado, que se ha cerrado muy rápidamente, ¿no? Porque ayer por la tarde conocimos Unai Emery, Aston Villa, y por la noche ya se hizo oficial. En realidad, según nuestras informaciones, Pablo, la cosa ya venía de días atrás. Claro, efectivamente. Parece que la noticia sale ayer, porque es el primer tuit, creo que es Fabrizio Romano quien lo dice por la tarde, pero lo cierto es que desde la semana pasada el Aston Villa ya había contactado con Unai Emery y el Villarreal, parte del club, era consciente del interés del equipo inglés por el entrenador vasco. Así que bueno, se ha cerrado todo en las últimas horas, esos últimos detalles, pero sí que el contacto inicial es la semana pasada, cuando todavía Gerrard era el entrenador del Aston Villa. Es decir, que el Aston Villa, bueno, pues ya tenía claro que se podía producir un relevo. De hecho, según The Athletic, tenía el Villa una lista de 5 candidatos. Sabemos que Unai Emery era uno de ellos, Mauricio Pochettino era otro, Thomas Tuchel era otro y Rubén Amorim era otro. Nos falta uno, que no sabemos quién es, lo dejamos a vuestra elección. En comentarios nos podéis dejar quién es el candidato que falta al banquillo del Aston Villa. ¿Quieres hacer una apuesta? Eran 5 y tenemos a Emery, Pochettino, Tuchel y Amorim. ¿Quién era el quinto? Era tal vez, yo os doy alguna opción, ¿vale? ¿Alan Pardew? No ¿Sam era. Allardyce? No era. ¿Steve Bruce? Era el sexto, pero no era. Sean Dyche. Tampoco. Neil Warnock. Neil Warnock, vale. Según Pablo Espinosa, ¿esto es información u opinión? Es opinable. Es un invento. Es opinable que lo mío es información. Vale. Bueno, el caso es que de este modo Emery consigue completar un póker, que es la primera vez que se produce en la historia. Unai Emery, amigos, gracias a esta operación, habrá entrenado a David Villa en el Valencia, David Villa, al Villa, al Villa Real y ahora al Aston Villa. Ya está, bravo. El póker definitivo. De hecho, y esto sí que es información, en las negociaciones esto fue parte importante. Claro. Unai Emery en un inicio rechazó al Aston Villa, dijo, yo estoy aquí en Castellón, me gusto, ¿quieres la mierda? Dijo. Playa, tal, Claro. no me interesa irme a Birmingham. Y dijeron, Unai, usted puede hacer historia. Claro. Usted decide si quedarse en la tranquilidad de su casa o entrar en los libros de historia. Claro, es Y él verdad. dijo- Que él dijo, no, si yo en los libros de historia estoy porque soy un entrenador que ha ganado más Europa League, que ha ganado 4. Y le dijeron, ya. Pero Europa Leagues, otro entrenador puede ganar 4 en Claro. algún momento, ¿vale? Benítez lleva 2, qué sé yo. Trapattoni no estaba para ganar Europa League ya. Que lleva 3 el hombre. Está Mourinho ahí, que puede ganar otro. Es verdad, Mourinho también está en la lista. Te pueden atrapar, ¿vale? Pero si tú logras esto, Villa, Sevilla, Villa, Real, Aston Villa. ¿Hay otro? O sea, ¿puede hacer el repóker? Villa. Un segundo. Sí, un segundo, perdonad, estamos pensando. Villa. Había un mexicano que se llamaba Germán Villa, pero creo que está retirado ya. No nos sirve. Bueno, de asistente. Claro, es verdad, podría ser. Villa, no hay más equipos. Villa. Claro, Villanueva del Pardillo. Bueno, ¿no? puede fichar por el Racing de Santander y estar en una comunidad autónoma cuyo presidente es Revilla. Bueno, Hasta ahí he llegado, o sea, no hay más. impresionante.
Disculpa, perdón. Sí, perdón. A partir de ahora os prometo que el vídeo va a ir mejor, ¿vale? Que tú dirás, a peor no puede ir. Bueno, vale, es otra cosa. Bueno, el caso es que Unai Emery no tomará las riendas del Aston Villa este fin de semana ante el Newcastle, sino que su primer partido será la visita del Manchester United el 6 de noviembre. Efectivamente, dices, calendario fácil, no es, ¿vale? Newcastle y Manchester United. Vamos a hacer un... Y luego, además, es otra vez el Manchester United en Copa. Toma, ¿no querías café? Pues toma 2 tazas. Muchachos, vamos a repasar un poquito la carrera de Unai Emery porque nos va a ayudar a entender cómo podría ser su Aston Villa. También echaremos un vistazo un poco a sus métodos, cuáles son sus virtudes, cuáles son sus carencias, son aquellas cosas que le han dificultado, le han impedido tener éxito en algunos clubes y finalmente llegaremos a esa conclusión de cómo puede ser su Aston Villa, que os digo que tiene buena pinta. Lo primero que quiero decir de Unai Emery es que ya entrenó en Premier League. Eso es. Lo hizo en el Arsenal entre verano de 2018 y noviembre de 2019, cuando se convirtió en el sustituto de Arsène Wenger. Cuidado, porque era una herencia muy pesada y lo cierto es que a toro pasado hay que decir que le fue bastante bien. Claro, o sea, sobre todo porque mucha gente pensaba que Arteta iba a funcionar desde el primer momento y vemos que él hizo posiciones incluso que Arteta, que ahora es muy alabado, no consiguió hacer. Comenzó muy bien con 22 partidos invicto en todos los primeros meses. Y de hecho llegó a abril de 2019 estando tercero en Premier a falta de solo 7 partidos. Lo que pasa es que en las últimas semanas se le complicó todo. Se cayó de la lucha por la Champions League, por la clasificación, por el quedó quinto y perdió la final de Europa League contra el Chelsea 3-4-1. Sí, en aquella buena actuación de Eden Hazard, como tú recordarás. El caso es que, claro, visto ahora a posteriori, porque la gente dijo, no, bueno, claro, es que ahora con un nuevo entrenador y tal, y no sé qué, bueno, el Arsenal le va mucho mejor, que fracaso de y tal. Bueno, efectivamente, como bien dice Pablo, lo ves ahora y dices, bueno, pues le fue bastante mejor que Arteta en los primeros tiempos. Es decir, era muy difícil gestionar eso y hay que decir que Emery lo hizo relativamente bien. Después de ser despedido en el Arsenal, en verano de 2020 tomó las riendas del Villarreal. En el Villarreal se convirtió en el primer entrenador en ganar un título en la historia del Villarreal. Además, nada menos que en la Europa League, en la que en semifinales derrotó al Arsenal y en la final derrotó al Manchester United. No está mal. Y además, el año pasado logró llegar a las semifinales de la Champions League. Cuidado con eso. Tras eliminar a Bayern de Múnich, a Juventus de Turín y complicarle la vida en la vuelta al Liverpool. Que hubo unos minutos... creo que se pone 2-0, ¿no? El Villarreal. Claro. Donde el Liverpool es, cuidado, luego ya marcan el 2-1 y ya la cosa se tranquiliza, pero hubo unos minutos de decir, que estos tíos no remontan. El partido lo gana el Villarreal, la ida es 2-0 a favor del Liverpool, en la vuelta se pone 2-0 el Villarreal, como bien dices, empata, que creo que el primero que mete es Luis Díaz, ahí se tranquiliza el Liverpool, pero el partido termina 3-2. O sea que en verdad en el balance de enfrentarse tanto a Bayern, Juve como Liverpool con el Villarreal, fue bastante positivo. No sé si era 3-0 la ida, yo creo que nunca llega a empatar el Villarreal, ¿no? Me suena que nunca llega a empatar. Bueno, en todo caso, lo cierto es que llega un momento en que se entran en la eliminatoria. Estaban fuera de la eliminatoria, se meten en la eliminatoria. En noviembre de 2021, cuando todavía era entrenador del Villarreal, Unai Emery tuvo la oportunidad de entrenar al Newcastle y de hecho estuvo a punto de aceptar, como él mismo reconoció. Unos meses después concedió una entrevista a The Athletic y dijo una cosa que me pareció muy interesante, una reflexión interesante sobre el Arsenal y sobre el Newcastle. Dijo lo siguiente Unai Emery: el proyecto del Newcastle era atractivo, muy diferente al Arsenal. En el Arsenal había que derribar muros, que es un trabajo muy duro, antes de empezar a construir. En el Newcastle se podía empezar a construir de cero, claro. Lo que venía a decir aquí Unai Emery es que el Newcastle es un solar, ¿vale? O era un solar. Me gustaba la idea, pero le estaba agradecido al Villarreal por la oportunidad que me habían dado y además estábamos jugando la Champions League. Es verdad que en ese caso tampoco ayudó la torpeza del Newcastle y de los nuevos dueños que prácticamente hicieron público que no, ya está, Unai Emery está cerrado. Y claro, le metieron un problema a Unai Emery que dijo, perdón, no, cerrado no hay nada. O sea, fue un poco de película, porque toda esta noticia sale un martes o un miércoles, el día que jugaba el Villarreal un partido de Champions League contra el Young Boys, y sale por la mañana. Entonces, no hay ni oferta ni nada, y toda la rueda de prensa después del partido, flash, interview, etcétera, Emery es, ¿qué nos puedes decir de interés del Newcastle? Porque claro, en Inglaterra estaban diciendo que el Newcastle lo daba por hecho, pero todo esto era antes de la llegada de Dan Ashworth y de que pusiera un poco de orden por allí. Entonces fue un poco como, sé que me quieren porque lo han dicho, pero aquí no ha llegado ninguna oferta. No, y que atrevimiento darlo por hecho cuando el entrenador no ha firmado nada. No, absolutamente nada. Y por cierto, muy interesante lo de, en el Arsenal había que derribar muros. Muros como lo de, yo pedí a Zaha y me trajo una Pepe. es un muro clarísimo. El caso es que Unai Emery antes había entrenado al Sevilla también, entre 2013 y 2016, en que ganó 3 Europa League.
dejó al Sevilla para irse al Paris Saint-Germain, donde en su primera liga no gana, de hecho la gana el Mónaco de Kylian Mbappé. Eso es. Sí gana la siguiente liga, pero se marcha sin ser capaz de cumplir su contrato, porque se marcha un año antes de que finalice su relación contractual. Lo cierto es que yo creo, Pablo, que en el PSG yo creo lo que dilapida su carrera ahí es la derrota del Camp Nou. Hombre, sí, o sea, es una derrota muy dolorosa, es la derrota del 6-1 que le mete el Barça al PSG en la vuelta de octavos de final, y fue muy duro porque es que el partido fue el del 4-0 en la ida, o sea, el PSG es muy superior al Barça en la ida, gana 4-0, todo el mundo ya le veía en cuartos de final, creía que el PSG este año sí íbamos a ser campeones, y de repente pues fue el 6-1 del Barça, que fue pues quizás la última gran alegría y el último punto final hasta este bajón del Barça en Europa. Y luego otra vez le eliminan Champions y el Real Madrid, si no recuerdo mal. Eso es, que pierde 3-1 en la ida, y en un momento hubo un cambio muy polémico que se le señaló a Emery porque la eliminatoria iba 1-1, y de hecho el PSG en la segunda parte estaba cogiendo bastante forma en el partido y estaba siendo superior al Madrid, y decidió cambiar a Cavani, que era el delantero centro titular, juegan Mbappé y Neymar, y meter a Meunier, un lateral. A partir de ese cambio el PSG se cayó y metió 2 goles el Madrid en los últimos minutos. Que esto es siempre una crítica que se le ha hecho a Unai Emery, que es su habilidad para dirigir ante los grandes. Ahora lo veremos, analizaremos también sus cifras, pero esto es una crítica que se le ha hecho siempre. Vamos a echar un vistazo un poco a las virtudes de Unai Emery como entrenador. A mí es un entrenador que reconozco, me gusta mucho, me parece un entrenador muy trabajador, muy meticuloso en su trabajo, y que ha demostrado además en clubes como Villarreal, como Sevilla, como Valencia, en fin, pues que es un buen entrenador, los resultados le avalan. Arrad Danjuma, por ejemplo, contaba a The Athletic que Emery siempre tiene un plan súper detallado para cada partido concreto, ¿no? Es decir, que analiza al rival en enorme profundidad y digamos que prepara a conciencia cada partido. De hecho, es famosa la historia de que vio 17 partidos del Manchester United para preparar la final de la Europa League. Y de ese Manchester United, no me imagino, claro. Claro, o sea, no... Claro, no, aquí has estado fino. Claro. Eso es amar mucho tu trabajo. No, eso es... Verte 17 partidos del Manchester United de Ole Gunnar Solskjaer, o sea, hay que hacerlo, ¿eh? Ser constante. No. Amar tu trabajo, profesional. Mucho estómago. Mucho estómago y muchísimo café, sobre todo. Joder, macho. Porque claro, me vi 17 partidos del United del 99, Omegaro, Claro. y yo. Me vi 17 partidos de la naranja mecánica. Claro. Sí, no, claro, ya. Ahora te quiero ver. Hombre, le funcionó. Que también me gustaría saber qué conclusiones sacó. Porque Claro. aquel equipo del Manchester United, tú podías ver 17 partidos, conclusiones cero. Cero. Hombre, porque dices, ¿este equipo cuál es? ¿Qué es? ¿Cómo juegan? O sea, ¿cómo ataco a esto? Claro, ¿Cómo defiendo? Porque si ellos no saben cómo atacan... Claro, ¿cómo lo voy a saber yo? ¿Cómo voy a saber yo defender? Bueno, está más que contrastada, como decía, la habilidad de Unai Emery para dirigir equipos en competiciones de eliminatorias. Es posiblemente una de sus grandes fortalezas. Es el entrenador que ha ganado más Europa League o Copa UEFA en la historia. Ya lo hemos comentado antes, 4. Solo Trapattoni se le acerca con 3. Luego ya con 2 pues, está Benítez, Mourinho, etc. Simeone tiene 2. Y también en el PSG, por ejemplo, fracasa. No gana la primera liga que dirige, pero en cambio sí gana las 2 copas de Francia y las 2 copas de la liga. Y las 2 supercopas también. Y las 2 supercopas. O sea, tiene 6 títulos que son un poco de competiciones del CAO que las gana. Que se va a ser muy interesante. Él debuta contra el United en Liga, que los tiene vistos además, como hemos dicho. Hombre. Vamos a ver cómo actúa por primera vez Emery en Copa, porque igual ya el Aston Villa se puede venir muy arriba con una victoria en Copa. De hecho, esa es una cosa interesante, teniendo en cuenta que, por ejemplo, esta temporada para el Aston Villa va a ser muy difícil competir por entrar en puestos europeos, porque pues, ya hay equipos que están muy arriba. Sí que puede ser interesante para el Aston Villa esta temporada llegar lejos en competiciones de Copa. Así que, y la Copa de la Liga es una primera oportunidad. Además, la Copa de la Liga, sabéis que, claro, compiten menos equipos que en la FA Cup. En la Copa de la Liga solo compiten los equipos profesionales, en la FA Cup compiten hasta las primeras 9 divisiones, lo cual significa que con menos partidos te plantas en la final. Exacto. Con lo cual es una buena oportunidad para Aston Villa si derrota al Manchester United. De repente ya está cerca, de Wembley. Claro, o sea, estás cerca. Es que ya simplemente no tienes que ganar, pero por cambiar un poco la dinámica y el pesimismo que había ahora mismo en Aston Villa es una muy buena oportunidad y es un entrenador más que contrastado y hay muchos entrenadores que, sin quedar muy bien en Liga, saben jugar este tipo de competiciones y al revés. Por ejemplo, siempre se critica a Conte
porque pues él se iba siempre en Champions, pero en cambio ganaba las ligas. Es verdad, contesto todo lo contrario. Exacto. Hemos hablado un poco de algunas de las virtudes que le han llevado a tener éxito en equipos como Valencia, como Sevilla, como Villarreal, pero hay otros clubes donde no les ha ido tan bien. Hemos hablado del Arsenal, que yo no diría que fuera un gran fracaso, era muy difícil gestionar eso. En el PSG, también lo hemos comentado. Spartak de Moscú, estuvo muy poco tiempo. Yo creo que existe un cierto patrón, no me parece que sea casualidad que donde no le ha solido ir bien ha sido en equipos extranjeros, ¿no? Y en parte yo creo que es, y se ha comentado en más de una ocasión, que es porque Unai Emery es un entrenador donde le va bien estar en clubes donde se puede centrar en la faceta deportiva y realmente en su equipo, más allá de tener que lidiar con los dueños, como en el caso del PSG, con estrellas egocéntricas, como le pasó por ejemplo con Emerick Aubameyang, con Mesut Özil en el Arsenal, o incluso con la faceta de fichajes. Me da la impresión de que es un entrenador que es muy bueno en campo, pero que en cambio cuando tiene que lidiar con todo lo demás se le complica. Sí, quizás no tiene ese poder o esa habilidad de... Es muy difícil, o sea, una cosa es ser buen entrenador y otra cosa es ser buen director deportivo, y en principio debería estar separada. Que haya algunos que sean capaces de hacer las dos cosas no implica que tengamos que exigir ambas cosas a todos. Y creo que también el tema de jugar pues eso, en equipos extranjeros, tema de la comunicación, good evening, etcétera, pues seguramente no ayudará. Es verdad que cuando se marchó del Arsenal, una de las cosas que se comentó es que la barrera de la comunicación había sido un problema. Aquí lo primero que tengo que decir, quiero romper una lanza en favor de Unai Emery. Aquí hacemos coñas de vez en cuando con lo de good evening, siempre dice good evening. Es gracioso. Es gracioso, ya está, no pasa nada más. Pero me parece que tiene un enorme mérito que Unai Emery, siempre que ha llegó al PSG y desde el primer día hizo un esfuerzo para hablar en francés. Llegó al Arsenal y desde el primer día, cuando digo el primer día, realmente es el primer día, no es al cabo de 3 semanas, es el primer día, hizo el esfuerzo para hablar en inglés. Y eso me parece que tiene mucho mérito y no todos los entrenadores lo hacen. No quiero señalar a nadie, pero, por ejemplo, Marcelo Bielsa, claro. Y luego cada uno tiene mayor facilidad o menos para los idiomas. Pero Marcelo Bielsa, 3 años después, seguía con un intérprete que decía, no, en la intimidad habla perfecto. Bueno, pues lo habla perfecto, pero en público no lo hemos oído en la vida. Entonces me parece que él hace el esfuerzo, entonces me parece que es de elogiar para empezar ya. Y luego, él mismo me parece que explicaba que él había tenido entrenado, por ejemplo, a Toshak, y dice, Toshak no habló nunca bien en español, y todos le entendíamos. Dice, y yo creo que todas las charlas que he dado en inglés, todo el mundo me ha entendido siempre. Claro, aquí dos cosas. Uno, que él creo que tiene que hacerlo de imagen de marca ya el good evening, y que la primera rueda de prensa con Aston Villa tiene que llegar y decir good evening. Bueno, él creo que él mismo se lo toma a broma. Sí, claro. Bueno, hubo una vez que se le acercó un fan que se lo tomó mal, no sé si te acuerdas, se le acercó un fan y le dijo, hey, jaja, di good evening. Y otro dijo, que soy tu payaso aquí. Y la otra es que él se lo toma a broma. Exacto. Y entonces él, quiero decir, hey, good evening. Y además le preguntaron por eso y dice, bueno, sí, pronuncio la B como se pronuncia la B en España, ¿no? En lugar de good evening, hago good evening. Y ya está. Y segundo, o sea, entender y que todo el mundo comparta el idioma y que todo el mundo sea fluido en un idioma es importante, pero por poner un ejemplo, Luis Díaz no entiende nada de lo que dice Klopp. Bueno, ni Darwin. Claro, ni Darwin. Le dijeron, no, yo veo que la habla, pero no. Claro, o sea, dentro de un vestuario, o sea, Klopp o Emery no tiene que dar charlas de 2 horas y explicar 1000 cosas a los jugadores de Aston Villa. Primero, va a tener gente que le va a ayudar con ese tema si hay un problema de idioma, y que es un equipo de fútbol, no un club de debate. O sea que es que a veces parece, o sea, Luis Díaz... A mí me parece que esa transformación del Aston Villa en club de debate a mí me interesa. No, puede estar bien. Yo ver a John McGinn debatiendo en un estrado de lo que sea con, por ejemplo, Boubacar Kamara, a mí eso me interesa. Hostia, a mí eso me interesa. Fua. Es que por ejemplo, les lanzas un tema, como se hacen los debates, de verdad, sí. Lanzas un tema al azar y dices, venga, cambio climático. Uno a favor y otro en contra. Venga, debatan. Dale. Y Douglas Luiz ahí sacándose unos argumentos. John McGinn diciendo... Y a mí. Y el Dibu. Al Dibu que le tienes que explicar, no puedes gritar. O sea, tienes que estar calmo. Ya verás a Dibu en traje. Hablando perfectamente. Hombre, el Dibu en un club de debate te saca de tus casillas, ¿eh? Sí, sin duda. Interrumpiendo todo el rato. Te mata. ¿Sabes que yo estuve en un club de debate? Yo estuve a nada de debatir en el Senado, en las semifinales. Bueno, no, la final, perdí en la semifinal. O sea, en los debates, un segundo.
Me hubiera grabado Es Jesús. verdad, porque Jesús, no, ¿sabéis? Trabajaba en el Senado. Oye, una cosa. Yo fui como perdedor ahí. O sea, es una cosa molona. O sea, en los debates también hay como eliminatorias. Claro, Semis. Son todo eliminatorias, Oye, fase de grupo. ¿hacemos una competición de debate Hay para dos, miembros? hay dos, pero tenemos que hacer hay una que es el VP, que es la inglesa, que es la que tú dices, que es sin preparación, te sacan el debate, y luego está el debate académico, que es la muerte, que es un mes antes te dicen... El tema. A mí me tocó las negociaciones de Colombia con las FARC. Yo, FARC, no dominaba mucho, tema Colombia tampoco, y tienes un mes para preparártelo. Y ahí ya va un poco de qué te has preparado antes, y durante ese mes no tienes vida. Tú abriste los cajones de tu cerebro Dije, y en el cajón de Colombia solo encontraste tacones rojos. con Sebastián Encontraste Yatra. tacones rojos y ya está. Y se acabó. Y claro, y dije, tengo que hacer cosas, ¿eh? Y Claro. nada, y tienes que investigar, hablar con gente. Entonces mola más el VP, que es, tú llegas ahí y te dan 5 minutos y listo. Y encima en el VP puedes decir same y tal, en plan, puedes involucrarte más. En el académico tienes que estar callado mientras el otro habla. Bueno, pues sobre lo que también hay debate es sobre el rendimiento de Unai Emery ante los grandes, Pablo. Porque los resultados contra los equipos grandes no han sido buenos y se le suele achacar a su falta de atrevimiento. Pues sí, a los 3 equipos contra los que más se ha enfrentado Emery son Barça, Madrid, Atlético, no es coincidencia, simplemente que son los equipos que se han enfrentado más veces estando en España por copas, etcétera, y que se han enfrentado estando fuera por eliminatorias europeas. Contra el Barça, en 30 partidos tiene 3 victorias, 6 empates y 21 derrotas. Hombre, no son buenas cifras. Contra Atlético de Madrid, en 29 partidos, 4 victorias, Joder. 14 empates y 11 derrotas. Bueno, Y contra el Real Madrid, en 26 partidos, 5 victorias, 4 empates y 17 derrotas. Haciendo la suma rápida... suma solo victorias. Vale, claro. Tú sumas los partidos y yo las victorias. No, 12 victorias. Ya. Y 29, 30, 59, 79... Pues ya voy. 85 partidos. A ver, 21 y 50... ¿Cuánto has dicho? 85. No, 86. No, Ah, no, derrotas. no, 30. Ah, si es que contra el Barça no tienes los partidos, 30, fantasma. 30. 30 y 29, 59. Sí, Más 26, 85. es verdad. O sea, 59, 85. 85, 20... 85... Y 12 victorias. 12 victorias en 85 partidos, Claro. que viene a ser un 15%. Regla de 3. Claro, es que tengo un problema. Joder, macho, No, sale regla de no voy a tres. hacer. Sí, las sé hacer, pero no sé hacer ahora de mente. Vamos a decir un 13,67%. Sí, un 13,5. Sí, Buah, por ahí va. Mucho barro los últimos 5 minutos de Sí. vídeo, ¿eh? Muchísimo. Bueno, lo que te decía, 14 con 11. Joder, pues casi la clavo. Sí, bueno, sí. he dicho 15 al inicio. Bueno, 14 con 11, ¿vale? No es mucho, ¿vale? No le ha ido bien contra los grandes y ya digo que se le suele achacar, habría que hacer un análisis mucho más pormenorizado de esos 85 partidos, pero se le suele achacar a cosas como ese cambio que comentabas antes de Cavani por Meunier, ¿no? Que muchas veces pues, se tira atrás y al final contra un grande pues lo acabas pagando. Bueno, vamos a entrar en la recta final del vídeo. Ánimo, hemos llegado hasta aquí. Muchachos, podemos conseguirlo, ¿vale? ¿Cómo será su Aston Villa? Bueno, lo cierto es que lo primero tendrá que superar esa barrera de la comunicación, que ya decimos que yo creo lo va a lograr, pero yo creo que tiene un club, tiene una plataforma muy interesante para construir, porque es un poco como él decía en el Aston Villa, yo creo que aquí no hay muros que romper, se puede empezar a construir desde cero, tiene buenos jugadores, pero no superestrellas, que se le ha complicado muchas veces con, pues eso, los Neymar, los Mbappé, los Ozil, Aubameyang, etcétera, y 2 dueños muy ambiciosos, hablamos ya de ellos en el vídeo sobre Steven Gerrard, 2 dueños muy ambiciosos, un egipcio y uno estadounidense, Wes Edens y Nassef Sawiris, dispuestos a poner lo que haga falta para lograr el éxito. Hemos hecho un 11, luego por supuesto puede jugar. Bueno, hemos hecho un 11 con 4-4-2 porque suele ser un sistema que a Unai Emery le suele gustar, con los puntas que suelen hacer desmarques hacia banda. Es un sistema que viene usando desde hace muchos años. Por supuesto, puede jugar un 4-2-3-1, lo ha hecho en el pasado, puede variar, pero
vamos a partir de ese sistema, porque además resulta que tiene dos buenos puntas, Claro. en Ollie Watkins y Danny Ings, que además les gusta caer a banda, así que le podría encajar bien ese 4-4-2. Partimos de esto, Emi Martínez en portería, Minx Konsa hasta que vuelva Diego Carlos, ya sabéis que está lesionado hasta después del Mundial, Digne Cash, que cuando estén recuperados, pues a los laterales titulares, Douglas Luiz Camará, aquí hay muchas dudas, porque puede jugar también John McGinn, por ejemplo, podría entrar incluso Jacob Ramsey, pero es verdad que él suele primar una pareja de mediocentros rocosa. En el Villarreal pues siempre ponía lógicamente a Parejo y Capué. pero muchas veces hemos visto también a Coquelin, por ejemplo, con Capú. E incluso, aunque hemos puesto aquí a Bailey y a Buendía en bandas, muchas veces él juega, por ejemplo, con Lo Celso en banda, con Coquelin en banda. Con los dos a la vez, de hecho, claro, Coquelin, Lo Celso. Así que no descartemos, por ejemplo, que McKean o Ramsey, yo a Douglas Luiz y Camará no los veo tanto en banda, pero yo no descartaría ni en lo más mínimo que McGinn o Ramsey puedan ocupar la banda en un 4-4-2, ¿no? Sin duda. Y en punta, Watkins e Ings, que ha sido uno de los grandes problemas que ha tenido siempre Steven Gerrard, que no sabía cómo encajar a sus dos delanteros. Aquí observaréis que falta un nombre y que no hemos mencionado, El problema. que es el de Philippe Coutinho. Claro, ¿qué haces con Philippe Coutinho? Philippe Coutinho era una petición muy particular de Steven Gerrard. Que lo conocía del Liverpool. Le conocía del Liverpool. Era una oportunidad de mercado que el Aston Villa vio bien aprovechar, pero el tema es, en este 4-4-2, ¿cómo encajas a Coutinho? Lo puedes meter en banda, pero no sé si a Coutinho le encaja jugar en banda y si le encaja para este 4-4-2 a Unai Emery. Y la otra es colocarlo en punta. A mí en punta no me cuadra porque creo que Watkins y Ings, con las diferencias que tienen, son Danjuma y Gerard Moreno. Es decir, Danjuma yo lo ubico más, son diferentes, pero pueden cumplir un rol parecido. Danjuma es más parecido a Ollie Watkins, un delantero que siempre va a caer al lado izquierdo, más rápido, etc. Y aunque Gerard Moreno tiene quizás mejor movilidad que Danny Ings, también Danny Ings es un delantero muy móvil, que tiene gol. O sea, son dos jugadores... Que también mucha tendencia a la izquierda. Sí, que son dos... Y Gerard Moreno en verdad también, o sea... Son dos jugadores que tienen similitudes y que creo que él se va a sentir cómodo en alinear los dos a la vez. ¿Tienes el problema? ¿Quién va...? O sea, porque además, cuando metes a Coutinho, ya hemos dicho que es probable que pueda jugar McGinn y Jacob Ramsey en banda, ¿dónde te cabe Philippe Coutinho? Ya. Porque Coutinho además no es un tipo de jugador que Emery suele utilizar en banda, que se utiliza pues ya sea un extremo, como puede ser Leon Bailey, o un centrocampista para ser un equipo más rocoso. No le veo un encaje ahora mismo. Ya, o sea, yo honestamente... Es que no tiene un encaje fácil. Es que claro, en la posición de media punta no va a existir, en inicio. Si juega un 4-2-3-1 lo puede meter en la media punta, pero si no es complicado. Claro. Emery, que sin duda Pablo va a tener, como decíamos, un apoyo interesante de la directiva y es muy probable que en enero estén activos, aunque realmente se han gastado mucho dinero en los últimos años. Sí, en los últimos 5 años hablamos de gasto neto, ya sabéis lo que se han gastado menos lo que han vendido, lo que han ingresado. El Aston Villa en los últimos 5 años tiene un gasto neto de 260 millones de libras, que por poner en contexto son los séptimos en la Premier League que más se han gastado, solo superados por Arsenal, Chelsea, United, con más de 500 y pico millones de libras, Newcastle, Spurs y West Ham. Es decir, 4 el Big Six, West Ham, Newcastle, y se ha gastado más dinero que equipos como el Liverpool o el Manchester City. Estamos hablando de gasto neto en los últimos 5 años, es decir, que ya veis que es una auténtica barbaridad lo que se ha gastado el Aston Villa en fichajes y yo creo que en enero van a volver a la carga para darle a Unai Emery los fichajes que necesite, que yo creo que no son muchos. Yo creo que en el Villarreal, que además era un equipo muy Premier, el Villarreal, porque había muchísimos futbolistas y muy Arsenal que venían de la Premier League. Foyth, has mencionado antes a Coquelin, a Capú, Alberto Moreno, Pedraza también estuvo, Foyth, Parejo, que no se le mencionó. Sí, Parejo estuvo. Es increíble, ¿eh? Hombre, ya llevamos 6 o 7, ¿eh? Sí, sí. Y creo que llegaba hasta 10 o 11. Sí. Bueno, hemos mencionado a Danjuma, no era Premier, pero era Championship. Sí, fútbol inglés. Bueno, el caso es que ahora pues inicia una nueva etapa a Unai Emery, le deseamos la mejor de las suertes. Yo creo que tiene un equipo, un club y un equipo que le va a encajar bien en su perfil de entrenador. Le deseamos todos los éxitos y lo seguiremos de cerca en la media inglesa. Dejadnos abajo en comentarios qué era lo que hemos dicho a mitad del vídeo. ¿Quién era el quinto entrenador? ¿Quién era el quinto entrenador que nos falta en la lista del Aston Villa? Y ¿qué opináis del fichaje de Unai Emery por el club de Birmingham? Nosotros nos volveremos a ver en el próximo vídeo.
suscríbete al canal de la Media Inglesa, suscríbete, está bueno.